Bueno, bendiciones. En el nombre del Señor Jesús, continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hemos estado estudiando las iglesias a las cuales el Señor les mandó mensajes. El día de hoy ya estamos llegando a la iglesia de Filadelfia, que es la sexta iglesia a la cual el Señor le envió un mensaje. Si usted recordará, la semana pasada estuvimos estudiando el mensaje del Señor a la iglesia de Sardis, y en esta iglesia vimos que el Señor le advertía a ellos que tenían la reputación de estar vivos, pero que estaban muertos, y les invitó a despertar y a fortalecer lo que aún le quedaba. Les llamó a arrepentirse y a recordar lo que habían recibido y oído, y también les dijo que a aquellos que no habían manchado sus ropas, se les prometía que serían vestidos de blanco y que Jesús nunca borraría sus nombres del libro de la vida. Amén. Amén. El día de hoy, que hemos llegado a la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, vamos a estar leyendo el mensaje que el Señor les mandó. Así que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a estar leyendo desde los versículos 7 al 13. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Acá la ciudad de Filadelfia está ubicada a una distancia como de unas 40 millas al suroeste de Sardis. Y su nombre, el nombre de Filadelfia, había sido dado por Atalo II, quien la fundó en el año 14 a.C. y le puso ese nombre Filadelfia por amor a su hermano Eumenes, porque el nombre Filadelfia significa amor fraternal, la ciudad del amor fraterno, es decir, del amor entre hermanos. Y esta ciudad estaba situada justamente a lo largo de una carretera que unía a Asia con Europa. Y así se proporcionaba como un escenario dentro de la ciudad donde se permitía que toda la cultura griega que tenía esta ciudad fuera pasada desde Asia a Europa, se fuera propagando la lengua griega, la cultura griega, hubiera mucho comercio, hubiera mucho movimiento. Era una especie de una puerta abierta que tenía para poder crecer en diferentes áreas. Y los creyentes, cuando se les dio la palabra de que el Señor había colocado una puerta abierta delante de ellos, ellos entendían lo que esto significaba, porque esa ciudad en sí era como una puerta abierta que permitía el movimiento, el flujo desde Asia hacia Europa y desde Europa también hacia Asia.
Bueno, esta ciudad tenía ciertas características y una de esas características es que había sufrido frecuentes terremotos. Y como sufrió terremotos, muchas veces la ciudad había sido destruida prácticamente por completo. Y al haber sido destruida, había que reconstruirla otra vez y volver todo desde cero. Y los césares habían en algunas oportunidades puesto el dinero y puesto los trabajadores y todo para reconstruir la ciudad. Entonces la gente estaba acostumbrada, diría yo aquí un poco como en mi país, Chile, que cuando comienzan los temblores fuertes y algunos se convierten en terremotos, la gente sabe más o menos en qué momento tiene que salir corriendo. Y la gente estaba más o menos acostumbrada a eso, porque habían muchos terremotos, pero también habían habido erupciones volcánicas que habían llevado, usted sabe, la lava sobre los cerros, y luego con los años esos terrenos se convierten en terrenos fértiles, donde las cosas florecen de manera especial. Bueno, allí, producto de esto, ayudaron a la tierra para ser fértiles para el cultivo, y se cultivaba mucho allí la uva, y usted sabe que de la uva viene el vino. Entonces se daban exquisitos vinos en esos lugares, y allí había un dios conocido como el dios del vino, Baco, y era adorado. Durante el tiempo del Imperio Romano se podían adorar diferentes dioses, los dioses que las personas quisieran. No habían mayores prohibiciones, siempre y cuando se le diera el reconocimiento y la adoración al emperador de turno, diría yo. Entonces, usted podía tener la religión que quisiera, podía adorar al Dios que quisiera, podía vivir como quisiera prácticamente, siempre y cuando llegaba el momento de tener que reconocer y adorar al emperador, la persona lo hiciera, reconociendo que el emperador, el César, era el Señor, es decir, reconociéndolo como Dios. También en esta ciudad que habían judíos que siempre estaban luchando para apagar la propagación del Evangelio. Y así como usted vio en las cartas en el Nuevo Testamento donde Pablo predicaba, y en el libro de Hechos, en los primeros años de la iglesia, cuando usted va leyendo se da cuenta que Pablo iba a una ciudad y se levantaban allí un grupo de judíos que alborotaban la ciudad, levantaban a las autoridades de la ciudad en contra del mensaje que Pablo estaba llevando. Asimismo, en la ciudad de Filadelfia habían judíos que se oponían y sacaban a los cristianos de las sinagogas, les cerraban la puerta, porque los cristianos estaban adorando a Dios, y aunque muchos de los primeros cristianos eran judíos, ellos adoraban a Dios, y muchas veces ellos querían congregarse en las sinagogas, sin embargo, ya los estaban destituyendo, echando, cerrando la puerta para que ellos no estuvieran allí y para que los vieran como que los cristianos no eran realmente pertenecientes al judaísmo. Otra de las cosas importantes acá es que en este ambiente los hermanos cristianos de la iglesia de Filadelfia, ellos estaban viviendo, y el Señor les da un mensaje a ellos que es un mensaje bien importante, y vamos a ir analizándolo versículo por versículo dentro de lo que podamos. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Entonces el Señor se presenta aquí como el santo. El Señor es el santo, es decir, Él es totalmente puro. La palabra santo que está usada allí desde el griego quiere decir que está apartado para propósitos determinados, propósitos, en este caso, santos para Dios. Aquí el Señor se presenta a sí mismo como el santo, es decir, Él está apartado de toda inmundicia, de todo pecado, de toda cosa que es desagradable a los ojos de Dios, que va en contra de los propósitos de Dios, de la creación de Dios, de lo que Dios realmente ha establecido. Y esto contrasta, el que Él diga que yo soy el santo, contrasta con la ciudad de Filadelfia, en el sentido de que la mayoría de las ciudades de ese tiempo del Imperio Romano estaban entregadas a la adoración pagana, lo cual a la misma vez traía la inmundicia y traía
orgías sexuales en medio de toda esta adoración que ellos hacían. Y el Señor se presenta a sí mismo y dice: yo soy el santo, soy aquel que está apartado de toda esta cosa de inmundicia. Y nosotros, en la palabra del Señor, somos llamados para ser santos. Es más, somos santos en el sentido posicional, porque Dios, cuando nos llamó y hemos rendido nuestra vida a Cristo, Él nos ha justificado, nos ha lavado con su sangre y nos ha hecho santos. Entonces estamos en una posición de santos. Entonces, como aquí el Señor se presenta con una de sus cualidades, uno de sus atributos como el santo. El Señor es santo porque está totalmente puro y apartado de toda inmundicia, de todo pecado. Esto contrasta fuertemente con la ciudad de Filadelfia, la cual era una cuna de inmundicia, como muchas de las ciudades que estaban controladas por el Imperio Romano. Recuerde que ellos podían adorar cualquier tipo de Dios, con tal que ellos, cuando llegaba el momento, pudieran reconocer a César como el Señor y pudieran dar esa adoración, ese rendimiento que ellos tenían que hacer. El culto a César no parecía tan terrible, sin embargo, era una abominación a Dios. Como todo pecado, en el fondo es abominación al Señor, porque ellos tenían que reconocer que César era el Señor en lugar de estar reconociendo que el Señor Jesucristo es el Señor, el único Dios verdadero. Amén. Ellos también tenían estos cultos de adoración a este Dios Baco y se entregaban al vino de manera total y a orgías sexuales. Fíjese usted que todas las cosas que al final llevan las adicciones son malas. Cualquier tipo de adicción termina en alguna situación de pecado. Entonces hay cosas que a veces incluso nosotros como cristianos no los vemos como tan malos, pero tenemos que pedirle al Señor que Él nos revele y nosotros tener nuestro corazón abierto para que Dios nos pueda hablar y mostrar las cosas que en nuestras vidas están siendo una adicción, algo que controla nuestra vida. Si usted hay cosas que no puede dejar, por inofensivas que parezcan, usted está adicto o adicta a eso. Es importante que nosotros podamos romper en nuestras vidas las adicciones. Bueno, aquí ellos se entregaban al vino y comenzaban a adorar a este Dios y a hacer las cosas que no agradaban al Señor, a vivir en orgías, en inmoralidades, como cualquier persona que no conoce a Dios lo hace. Pero en esta ciudad el Señor tenía una iglesia, había un grupo de judíos, cristianos, que vivían en santidad, que se mantenían en piedad y que tenían un testimonio intachable. A esta iglesia el Señor le dice: yo soy el santo. La palabra del Señor a través del apóstol Pedro nos dice en una de sus cartas: sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, que nosotros tenemos que apartarnos del pecado en todas las formas posibles, en toda área de nuestra vida tenemos que apartarnos del pecado, porque si el enemigo tiene dominio de algún área de nuestra vida, el enemigo a través de esa área, como lo veíamos, ¿se acuerda cuando el enemigo entró a esta ciudad de Sardis por un orificio en el muro? Se metieron por allí. De la misma manera, el enemigo va a buscar aquellas áreas de nuestra vida donde hay una entrada, donde hay una puerta abierta para meterse por allí, y desde allí es más fácil atacar desde adentro que desde afuera. Es más fácil ir destruyendo desde adentro que haciéndolo desde afuera. Entonces oremos al Señor y tengamos claridad para que el Señor nos muestre aquellas cosas que tenemos que dejar y aquellas cosas que tenemos que renunciar. El Señor les dice el santo y luego agrega el verdadero. El Señor no solamente es el santo, sino que también Él es el verdadero. El verdadero en este caso quiere decir que Él es genuino, que Él es real, porque hay muchas cosas que parecen ser. ¿Se acuerda cómo le dijo el Señor a aquella mujer que se llama profetisa, se hace llamar profetisa? Hay mucha gente que parece ser algo, pero no lo es. Y el Señor quiere que nosotros podamos ser verdaderos como Él es verdadero, ser sinceros delante de Él. Amén.
Él se presenta como el genuino, quien habla la verdad y quien cumple su palabra. El Señor cumple su palabra. La gente puede fallar. Nosotros podemos fallar como personas. Otras personas nos pueden fallar a nosotros. Decirnos, mira, voy a hacer esto, y cuando llega el momento no lo hacen. Pero Dios no falla. Lo que Él dice, Él lo hace, Él lo cumple. Amén. Y es algo maravilloso porque en Él sí podemos confiar. Aunque todos fallen en lo terrenal, Él es verdadero. Sus palabras son verdaderas. Por eso el Señor también nos dice en el Antiguo Testamento que Dios es veraz, que todo lo que Él dice, Él lo hace, Él lo va a cumplir. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a tener esa misma forma de vida, que lo que decimos lo podamos cumplir. No seamos como aquellas personas que dicen, mira, ahí voy a estar a tal hora, y no están. Porque eso es un mal testimonio. Si nosotros decimos que ahí voy a estar, nosotros tenemos que estar allí, o bien tenemos que comunicarnos antes y decir, mira, ¿sabes qué? Tuve este percance, me pasó tal cosa, no voy a poder estar allí. Pero si nosotros nos acostumbramos a decir cosas y a no cumplirlas, entonces eso va a ser una falla de nuestro carácter. Y ya por muchas cosas más que nosotros digamos, la gente no nos va a creer, porque en las cosas que decimos inicialmente no las cumplimos. Y Dios es un Dios que guarda su palabra. Él es verdadero. Dice la palabra en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y su palabra es verdad. Todos los engañadores de ese tiempo judíos, muchas de las cosas que ellos decían eran mentiras. Por eso que el Señor en alguna oportunidad incluso les llegó a decir a los que escuchaban a los fariseos, y los fariseos eran gente religiosa de su tiempo, que ellos les gustaba orar en las esquinas de las calles, les gustaba hacer largas oraciones, les gustaba cuando ellos ayunaban no lavarse para que se vieran que algo estaba pasando en ellos, y el Señor les dijo que eran sepulcros blanqueados por fuera, es decir, lo que estaban aparentando cosas que realmente no eran. Y les dice el Señor, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Entonces el Señor agrega un tercer punto aquí. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, y luego agrega, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En Isaías capítulo 22, versículos 20 y 21, dice lo siguiente, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. El versículo 22, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esta profecía fue cumplida en ese momento, pero tenía también un cumplimiento a largo plazo. Y ese cumplimiento es que a través de la descendencia de David iba a venir aquel que iba a recibir y que iba a tener las llaves, el cual iba a poder abrir y cerrar puertas. Y lo que él hiciera, nadie iba a poder ir en contra de eso. Por eso que el Señor le dice a esta iglesia, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Recuerde que el abrir y cerrar está mencionando la idea de una puerta. Y la ciudad de Filadelfia era una puerta donde se movían desde Asia a Europa y desde Europa a Asia, llevando y trayendo cosas de un lugar a otro. El Señor es el que tiene el control para abrir puertas y cerrar puertas. Tenemos que aprender a caminar en las puertas que el Señor abre. Principalmente aquí se está refiriendo a la puerta abierta para la predicación y para la extensión del Evangelio. Si usted recuerda, el mismo apóstol Pablo en alguna oportunidad oró y decía que lo ayudaran a orar para que el Señor le abriera puertas. Y en otra oportunidad él dijo que el Señor le había abierto puertas para predicar el Evangelio en tal ciudad. Entonces principalmente es para eso. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en esas puertas que el Señor abre.
porque hay puertas que el Señor cierra y a veces nosotros, el Señor cierra una puerta, nos desesperamos y tratamos de golpear afuera, de poco menos que tratar de echarla abajo para poder entrar por allí. Sin embargo, no nos damos cuenta que es el Señor el que está cerrando esa puerta, y si Él cierra esa puerta es porque Él tiene otra puerta diferente de bendición más adelante. Y nosotros tenemos que aprender a verlo, a depender del Señor. El Señor está mostrando con esto que Él es soberano y que Él tiene toda la autoridad. En otro pasaje nosotros vimos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, que el Señor hablaba de que Él tenía las llaves del Hades y de la muerte. El Señor tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra para hacer las cosas que Él ha determinado. Por eso que nosotros entendemos que Él es soberano y nosotros tenemos que aprender a someternos a la soberanía de Dios, porque a veces hay cosas que escapan de nuestra mente y no podemos explicarlas con claridad. Está fuera de nuestro alcance y de nuestro control, pero no está fuera del control de Dios, quien es soberano. Amén. Él está al mando y Él es quien dice cómo las cosas van a ser, cuándo van a ser y por qué. El Señor tiene las llaves. Bueno, y luego, después de presentarse de esta manera, en el versículo 8 nosotros vemos que el Señor parte con una palabra que prácticamente ha ido con todas las iglesias. Y esta palabra es: yo conozco tus obras. Cuando el Señor mira a las iglesias, Él les dice a cada una de ellas: yo conozco tus obras. Y nosotros somos parte de la iglesia del Señor universal, que está dispersa por toda la tierra en este momento. Y el Señor nos mira también a nosotros y también Él nos dice: yo conozco tus obras, conozco lo que tú estás haciendo, y conozco no solo lo que tú estás haciendo, sino que conozco por qué lo estás haciendo. Es decir, conozco la motivación de tu corazón. He aquí, continúa diciéndoles: he aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando el Señor pone esa puerta abierta, las puertas que el Señor abre nadie las puede cerrar. Tenemos que aprender a movernos en fe, porque hay puertas de bendición que Dios quiere abrir para nosotros. Número uno, para la extensión del reino de Dios, para la predicación del Evangelio, porque toda nuestra vida es para el Señor, es del Señor. Entonces todo lo que Dios nos da es para la obra de Dios. Si Dios nos bendice incluso económicamente, no es para que nosotros tengamos las casas de millones y autos del año y todo eso, sino que es para que la extensión del reino de Dios vaya avanzando cada vez más a través de la obra de Dios, a través de la iglesia. No sé si me explico. No quiero decir que si Dios lo bendice usted no va a poder hacer nada, no, sino que nuestra meta última no es enriquecernos y acaparar para nosotros, sino que es para la obra de Dios, porque ese es nuestro llamado. Recuerde además que todas las cosas van a perecer, así que por más que nos llenemos de cosas materiales, esas cosas van a perecer un día. Los grandes edificios que nosotros vemos caen. Los grandes edificios que habían allá en este país de Myanmar cayeron con el terremoto que sucedió. Las grandes cosas que nosotros a veces miramos como algo de valor, de importancia, y nos gloriamos en esas cosas, van a caer un día. Y nosotros tenemos que tener claro que nuestra vista y nuestra visión tiene que estar en aquel que nunca cae, en aquel que es inconmovible, amén, en aquel que es la roca de los siglos, en el Señor Jesucristo. Amén. He puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El Señor es el que le puso esa puerta abierta. El significado de haber colocado una puerta en medio de la iglesia es maravilloso e importante, porque por un lado tenían la responsabilidad de predicar el Evangelio, de mostrar la entrada al reino de Dios a aquellos que estaban afuera, y también el ver esta puerta era ver que el Señor no los estaba ignorando a ellos como lo ignoraban los judíos de ese tiempo, que les cerraban las puertas, sino que el Señor les abría estas puertas a ellos para que ellos tuvieran, como dice la palabra, amplia entrada a las cosas de Dios. Los incrédulos judíos también preferían seguir a sus dioses y seguir en sus perversidades.
Pero el Señor había puesto esta puerta para ellos, para que aquellos que pudieran escuchar y recibir el mensaje del Evangelio alcanzaran la gracia de la salvación. Porque aunque tienes poca fuerza, aquí esta palabra poca se está refiriendo que probablemente ellos no eran como iglesia, una iglesia grande, sino que eran de una palabra griega micro. Micro significaba algo pequeño, macro es algo grande. Entonces el Señor le dice, aunque tienes poca fuerza, son pequeños, son pocos, no tienen tantas cosas, aún sus fuerzas son pocas, han guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor aquí los empieza a elogiar. Fíjese que el Señor en ningún momento a esta iglesia les llama la atención o los regaña por alguna situación, sino que al igual que la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente, el Señor aquí tampoco los regaña a ellos, sino que los elogia. De estas 7 iglesias que vimos, solamente hay 2 sobre las cuales el Señor no da palabra de reprensión. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poca fuerza, en otras palabras, sé que ustedes son pocos en cantidad. El Señor lo sabe y el Señor los alienta a su iglesia a seguir adelante. Recuerde que el Señor les dijo en Lucas capítulo 12, versículos 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y el Señor siempre tiene remanentes. Aunque parezca que todo está perdido, siempre el Señor tiene un remanente, siempre el Señor mira a aquellos corazones que se vuelven y buscan a Dios. Aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Aunque son pocos en cantidad, aunque no tienen quizás grandes recursos, no han negado mi nombre, han sido fieles, han guardado mi palabra. Y producto de eso, el Señor les dice, versículo 9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. El Señor es el que está diciendo aquí que Él va a entregar a aquellos de la sinagoga de Satanás. No se está refiriendo que todos los judíos que vayan a una sinagoga sean necesariamente enemigos de Dios, sino que en este caso particular de esta ciudad, en esas sinagogas que habían, esas personas, esos judíos, eran enemigos de los cristianos. Eran personas que estaban tratando de llamar a las autoridades para que las autoridades persiguieran a esos cristianos que no querían adorar a César, que no querían someterse a esas costumbres que ellos tenían. Entonces, el Señor les dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Es decir, los expongo. Y como hemos dicho en otras oportunidades, estamos viviendo en un tiempo donde el Señor está exponiendo a aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten y Dios los está sacando a luz. La misericordia de Dios es grande, que Él siempre, como hemos visto en los mensajes a otras iglesias, Él siempre quiere que la gente se arrepienta. Ese es el corazón del Señor. Dice que Él quiere que se arrepientan y se vuelvan de su mal camino. Dios no quiere que ninguno se pierda. A veces a través de sus momentos de exposición, las personas tienen la oportunidad de recapacitar, de cambiar y de arrepentirse. Pero también pueden decidir lo contrario, porque el Señor no obliga a nadie. Amén. Entonces le dice el Señor, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mire qué palabras del Señor. Yo voy a hacer que esta gente que los persigue a ustedes, que los molesta por ser ustedes parte de mi iglesia, los voy a hacer que vengan y que reconozcan que yo, Dios, el Todopoderoso Dios, los he amado. Que ustedes son, en otras palabras, mi especial tesoro. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces aquí el Señor les da una palabra que es prácticamente una promesa para esa iglesia, pero una promesa para todas las iglesias del tiempo actual, que están representadas a través de la iglesia de Filadelfia. El Señor les dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Guardar la palabra de Dios significa no que la tomamos y llevamos nuestra Biblia y la guardamos en un cajón, en un mueble, en un librero, sino que la ponemos en nuestro corazón y la practicamos, la ponemos por obra. Eso significa guardar la palabra del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa hora de la prueba se entiende como lo que ha de venir sobre la tierra, que es en el tiempo de la gran tribulación, porque dice claramente aquí, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hay una hora de la prueba, esa hora no se refiere a una hora literal, sino que se refiere a un tiempo que va a venir esta tribulación sobre la tierra, sobre todo los que moren en la tierra en ese momento. Y el Señor les dice que porque ha guardado la palabra de su paciencia, el Señor los va a guardar. Si nosotros miramos más de cerca este pasaje, nosotros nos vamos a dar cuenta que nos habla de una hora de prueba que lo más probable, de acuerdo a nuestro entendimiento, es el tiempo de la gran tribulación. Si leemos en Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22, nos dice de la siguiente manera: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. También nos dice en Daniel capítulo 12, versículo 1, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y aunque han habido angustias sobre la tierra, no ha habido una angustia como la que va a venir, que está descrita en el libro de Apocalipsis. En Jeremías capítulo 30, versículos 4 al 7, nos dice: estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado. La palabra nos está hablando que viene un tiempo de angustia sobre la tierra, un tiempo de angustia sobre el pueblo de Israel como nunca antes ha habido. Es la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, y lo que va a venir sobre el mundo entero está descrito en los capítulos 6, más o menos hasta el 18, acerca de lo que ha de venir, que nosotros vamos a estar estudiando más adelante. Es un tiempo de tribulación, y es un tiempo de tribulación en el cual va a ser difícil que la gente se salve, que la gente encuentre salvación. Porque si en este tiempo donde hay un llamado al mundo para venir a Cristo, para recibir el Evangelio, la gente no quiere venir, y aún aquellos que tienen un conocimiento de Dios no quieren servir a Dios, no quieren buscar de Dios, no quieren congregarse. Entonces, si ahora que no tenemos persecución y no está tan difícil, la gente no busca de Dios, ¿cree usted que va a ser más fácil congregarse, buscar de Dios en el tiempo de la gran tribulación, cuando no va a poder comprar ni vender si no tiene esta alianza al sistema del anticristo? Ahora, durante el tiempo de la tribulación, hay gente que a lo mejor se va a poder convertir al Señor, pero ¿sabe usted que la mayoría no se va a convertir? Bíblicamente está demostrado de que no siempre las tribulaciones y las pruebas hacen que la gente se acerque al Señor. A veces en medio de la tribulación la gente se vuelve en contra de Dios, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, levantan su puño en contra de Dios diciéndole: ¿por qué, Dios, me haces esto? ¿Por qué has permitido esto así? Pero hay unos pocos que se van a convertir, pocos en el sentido de en comparación a la totalidad del mundo,
de la población mundial, que la Biblia igual menciona que ellos se van a volver al Señor y muchos de ellos van a morir por causa de la fe en Cristo. No van a morir para ser salvos, porque el único medio de salvación es el Señor Jesucristo y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pero ellos van a tener que morir porque no va a haber otra alternativa si quieren ser fieles a Dios. He aquí, le dice el Señor, yo vengo pronto. Este pronto no se refiere necesariamente a un pronto del momento que le estaba diciendo al mes siguiente iba a venir, sino que pronto se refiere a que viene en una forma repentina. Y le dice, retén lo que tienes. Y esa es una palabra para todos nosotros los cristianos en el día de hoy. Tenemos que retener lo que el Señor nos ha dado. Y hemos recibido muchas cosas del Señor, pero tenemos que retenerla en nuestros corazones. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No es ni siquiera que te la roben, porque no te la van a robar, sino que es, si nosotros no retenemos, vamos a estar dejando lo nuestro para que otro lo tome. Es como que el Señor tiene un llamado sobre tu vida y tú no lo quieres cumplir. Dios va a levantar a alguien que diga, sí Señor, aquí estoy, voy hacia adelante. Por eso que tenemos que tener amor, fidelidad por la obra de Dios. No por cualquier cosa debemos de llegar y dejar y tirar todo. No por cualquier problemita que tenemos, dejamos todo. Yo he visto personas que por cualquier cosa dejan la obra de Dios, dejan de hacer lo que Dios les ha encomendado porque tuvieron un problema en la casa, tuvieron un problema familiar, tuvieron un problema con un líder, dejan todo. No, nosotros tenemos que ser fieles al Señor si realmente entendemos quién nos ha llamado y que vamos a dar cuenta. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. ¿Se recuerda lo que les dije al principio? Que la ciudad de Filadelfia sufría de muchos terremotos y la gente tenía que salir corriendo para escapar, para que las edificaciones no le cayeran encima. Aquí el Señor les dice a ellos, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Una columna es algo que está firme, un pilar. Y nunca más saldrá de allí, porque ellos entendían lo que era esta inestabilidad de tener que estar saliendo, volviendo luego a sus casas, saliendo otra vez, que la ciudad fue destruida, que tenía que ser reconstruida. Pero aquí el que venciere, espiritualmente hablando, el Señor dice que le va a hacer columna, le va a dar un lugar clave, estable, para que la persona entienda que hay seguridad en Cristo. Es algo maravilloso ver cómo el Señor les da con esa misma palabra. Vengo pronto, le dice el Señor, retén lo que tienes. El que lo retiene, el que vence, yo le voy a hacer columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Es decir, los que vencían en ese tiempo y nosotros los que venzamos en este tiempo, vamos a tener esta eternidad con el Señor para siempre. Vamos a estar con Él en esa comunión eterna. Nuestra mente yo creo que no alcanza a entender realmente lo que esto significa, el estar por la eternidad con Dios, gozando de la presencia del Señor. Luego agrega, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El Señor les está diciendo, yo voy a poner sobre sus vidas mi nombre, voy a grabar sobre ustedes lo que es mío. Y es maravilloso tener sobre nuestras vidas ese sello de grabación de Dios, porque con ese sello nosotros hemos sido sellados, dice la palabra, con el Espíritu Santo de la promesa, y tenemos en nuestras vidas esas arras, esas garantías del Espíritu Santo, de que si somos fieles a Él, nosotros vamos a estar coronados, vamos a estar bendecidos, vamos a ser pilares, vamos a ser esa columna, y no vamos a tener que andar en la inseguridad. Recuerde que el día de hoy hay muchas cosas que son inseguras. Hay inseguridad en los países, inseguridad a causa de la economía, inseguridad a causa de las guerras, inseguridad a causa de las políticas, ¿no es cierto?, de los diferentes lugares. Hay inseguridad por el que el crimen ha aumentado de una manera sorprendente a través del mundo. Pero en ese tiempo, cuando nosotros estemos con el Señor, dice la palabra, el que venciere le haré columna en el templo de mi Dios
y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así como el Señor le está hablando a esta iglesia, es de la misma manera que el Señor también nos habla a nosotros. Aquí el Señor le habló a la iglesia de Filadelfia, pero el Señor nos habla a nosotros y nos dice claramente que en Él nosotros vamos a poder ser vencedores y más que victoriosos. Él nos da seguridad, y es una seguridad que no la podemos encontrar en ninguna otra parte. A veces las personas piensan que si tienen dinero, tienen seguridad, pero usted puede tener todo el dinero del mundo y le puede dar una enfermedad incurable y todo el dinero del mundo no le va a salvar. Usted puede tener toda la inteligencia del mundo, pero usted no sabe hasta cuándo usted va a vivir para poder usar esa inteligencia para hacer proyectos y cosas. Pero el Señor nos habla y nos dice a nosotros que Él nos da esa seguridad que solamente podemos tener en Él si retenemos su palabra. Aunque las cosas estén difíciles, el Señor nos manda a ser fieles, a retener su palabra y a estar preparados porque Él viene pronto. Y ese mensaje a la iglesia de Filadelfia es el mensaje también para nuestras vidas, para que permanezcamos fieles en Él hasta el final. Amén. Que el Señor les bendiga.